Buenas tardes a todos. Me llamo Ryan Burke, soy el director del Programa de las Américas aquí en el CSIS. Muchas gracias por unirse a nosotros esta tarde por este evento tan maravilloso en los presos políticos y el futuro de Nicaragua. Antes de empezar formalmente, hablemos de logística. Este evento durará unos 90 minutos. Tendremos interpretación simultánea del inglés al español y de español al inglés disponible durante el evento del día de hoy. Por favor, utilicen los audífonos que están en sus sillas si lo desean. Hoy día tendremos traducción simultánea de inglés a español y de español a inglés. Por favor, utilicen los auriculares disponibles en sus asientos para escuchar a la conversación en su idioma preferido. If you are joining us today, si se están uniendo a nosotros en persona, por favor, hagan preguntas haciendo un scan a este QR code que está en las pantallas y vendrán en la pantalla de su teléfono donde pueden meter a sus preguntas en webpage. Esta conversación en livestream estará disponible en el sitio del centro después de terminar. Buenas tardes. Hoy estamos siendo testigos de la consolidación y la dictadura drástica de Nicaragua. Este régimen brutal de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha encabezado esta represión de toda forma de disidencia en Nicaragua que ha dejado a la sociedad paralizada. Justo ayer el régimen cerró la Cruz Roja y confiscó su propiedad. Los scholars han empezado a hablar de la radicalización del periodo y también de sus políticas represivas. En este contexto, después de la publicación, después de haber dejado en libertad los 222 prisioneros políticos, nos deja reflexionar, pausar y más que todo galvanizar los intereses para traer más presión y una represión más efectiva al gobierno. Todos los aliados nacionales, internacionales, tienen que prestar su apoyo para que puedan los demás prisioneros políticos ser liberados. Esto no son proezas fáciles y requerirá la determinación para que se lleve a cabo, pero afortunadamente estas son características que han demostrado las gentes de Nicaragua, el pueblo de Nicaragua. Hoy tenemos el honor de tener aquí gente de la diáspora y los defensores y promotores de la diáspora. Aquí estoy presentando a Juan Felipe Giles. Luego él presentará el informe reciente, del cual tengo una copia aquí mismo. Ahora, desempacar profundamente las violaciones de los derechos humanos del régimen de Ortega Murillo y cómo han sido reprimidos los prisioneros de Nicaragua. Ahora es un abogado internacional y ha hablado y escrito en la defensa de democracia alrededor del mundo. Juan Felipe es un fellow de Václav Havel de los derechos humanos, tiene un LLM de Derecho en la Universidad de Harvard y ha trabajado por 3 años y medio en el Ministerio de Defensa de Colombia y ha colaborado cercanamente con organizaciones de la policía, los militares, para respetar los derechos humanos. Jared y Juan, bienvenidos. Muchas gracias por todo el trabajo que han hecho para contribuir a este informe. Muchas gracias, Ryan, por esta presentación. Siempre es un gran placer estar aquí en el CSIS. Estamos muy agradecidos de que nos están dando la oportunidad el día de hoy para presentar este informe. Ya que el informe en sí son 225 páginas, vamos a darle la versión corta del informe en sí. Entonces, compartiremos con ustedes algunas de las reflexiones que hemos encontrado. Adicionalmente, como ven en la pantalla, es una presentación de PowerPoint. Verán que la conversación de hoy tiene que ver con las recomendaciones del informe y les daremos información de fondo, un repaso, el resumen ejecutivo y cómo hemos reunido esta información. Le daremos más información acerca del derecho internacional y de Nicaragua y también la respuesta global de la comunidad internacional hasta ahora y resumiremos nuestras recomendaciones claves. El informe en sí es una revisión bastante completa, publicada en inglés, de los prisioneros de Nicaragua.
en colaboración con ONGs nacionales e internacionales que tienen que mantenerse anónimos por razones de seguridad. Como pueden ver, son 225 páginas y a lo mejor con los que tienen paciencia de leerla en tanto detalle, es muy fuerte porque ella también tiene recomendaciones y tabla de contenidos. No espero que puedan leer esto bien, pero más bien les demuestra las páginas de los contenidos, el índice y temas que tocamos en el informe en sí, cómo hemos identificado los prisioneros políticos, las categorías, información de fondo, los perpetradores, la Constitución, Derecho Internacional, Derecho de Nicaragua. Tenemos una sección de la respuesta internacional al encarcelamiento de esos prisioneros políticos y también otras recomendaciones de las que hablaremos en mayor detalle más adelante. Ahora, quiero presentarles algunos puntos claves de este resumen ejecutivo. No leeré todas las palabras, pero les resaltaré algunos puntos. En general, las estadísticas son muy importantes. Estas estadísticas son muy importantes. Las fuerzas de seguridad y de policía mataron o asesinaron en abril del 2018 a 355 personas. Más de 1.600 políticos prisioneros han sido detenidos en el país. Todo esto llevó a que Daniel Ortega se diera cuenta que cualquier apoyo que tenía se evaporó y cuando ya se reunieron los diferentes candidatos presidenciales y que estuvieran de acuerdo a no compartir en contra de uno de los, sino en contra de Daniel, encogieron a uno, pues sabía que iba a perder, forzaron a 3 de los candidatos se fueran en el exilio y los otros estuvieran en arresto domiciliario. Y esto empezó una represión por la que ellos pasaron. Las condiciones eran terribles, hablaremos más de eso, y no fue simplemente que la gente estaba haciendo las órdenes de Ortega y de Murillo, pero que también están tratando de establecer otras leyes represivas para poder tratar de legalizar lo que flagrantemente estaba violando el derecho internacional y que no cumplía con ningún estándar internacional. Y no se apegaba a ningún derecho. Ahora, la comunidad internacional ha tomado algunas acciones en contra de este régimen de Ortega. Para nuestro propósito, como se mencionó, que 222 prisioneros fueron deportados a Nicaragua y con la ayuda de los Estados Unidos, la USAID, y también el gobierno de los Estados Unidos pues, fueron ayudados para venir aquí a un vuelo. Ahora, este es el principio de la siguiente etapa de las personas y hablaremos más de eso en un futuro, pero muy rápidamente, después de que aterrizó el vuelo, todos fueron desnaturalizados o expatriados, ¿no? por el régimen, y el rescate de estas 222 personas es muy importante, pero al mismo tiempo queda mucho por hacer para ayudarles. Y vale la pena enfatizar que la mayoría se tuvo que dejar a su familia atrás y más de 115 niños menores de estos 222 quedaron en Nicaragua separados de sus padres y madres. Ahora, subsiguientemente, 94 otras personas fueron desnaturalizadas, incluyendo el panelista, el señor Miller. Ahora, Daniel Ortega y Rosario Murillo son los creadores de este sistema represivo del que hablaremos en mayor detalle y tenemos 6 recomendaciones específicas de las cuales hablaremos también más adelante, para luego hablar de lo que nosotros pensamos que se debe hacer para lidiar con la situación actual de por lo menos 36 y probablemente más de prisioneros políticos que quedan aún en el país. Ahora le cederé la palabra a mi colega Juan Wills y él hablará de diferentes secciones de este informe y luego vendré al final y le daré un resumen de las recomendaciones detalladas. El chipote no puede quebrantarnos. Utilizan cada técnica para deshumanizarnos y fue muy difícil. Esas son las palabras de uno de los antiguos
presos políticos que están en este informe. Cuando estábamos redactando este informe en febrero 9 del 2023, recibí un informe de Antonia Cárdenas, está aquí hoy, diciéndome que uno de los presos estaba siendo puesto en libertad. Eso fue algo importante para este informe. Teníamos que entrevistar a estos presos políticos que tienen información de primera mano sobre lo que estamos documentando. Y como tal, hicimos 14 entrevistas con antiguos presos políticos y familiares de actuales presos políticos. De hecho, para tener los perfiles, para arrojar luz sobre los crímenes que está cometiendo el régimen de Ortega. Tuvimos 20 casos de perfiles de presos políticos, 25. 20 de ellos son antiguos presos políticos, algunos de ellos en el Chipote y en La Modelo y La Esperanza, y otros, 5 otros de actuales presos políticos todavía detenidos o presos en Nicaragua bajo condiciones muy fuertes. Pudimos encontrar en este informe que hay abusos específicos y comunes que vamos a tratar en este momento. Primeramente, la comunicación de incomunicado, la famosa tortura que hemos descubierto, la más horrible, es la falta de comunicación con sus familias. Ellos pasaban por lo menos 3 meses de incomunicación con sus familias. De hecho, las visitas familiares eran irregulares, no seguían los protocolos y las cronologías establecidas que se establecen en la ley de Nicaragua y en el derecho internacional. Eso es un importante aspecto de nuestro informe. Analizamos el derecho local, la ley doméstica y la ley penal y el derecho internacional. Así que esta detención incomunicada es una de las parte de este patrón o esta tendencia de abusos. Y aunque la comida, aunque los presos no se quejaron de la calidad de la comida, sí se quejaron de la cantidad de la comida. A través de los abusos durante este tiempo que hemos estado investigando para este informe, es que el régimen está reaccionando a las presiones internacionales dentro con el asunto del aspecto de la comida en la prisión. Los prisioneros informaron que durante el verano del 2022 comenzaron a recibir más comida y habían periodos diferentes donde había abundancia de comida y luego escasez de comida. Era una clara reacción a la presión que los socios internacionales estaban. También el confinamiento de mujeres. El régimen estaba poniendo en confinamiento solitario a las mujeres. Tamara Dávila, Barahona, Julieta Vanera, Ana Margarita Vigil, mujeres valientes, pasaron la mayoría de su detención en completo confinamiento solitario. Estos abusos comunes, no acceso a materiales para leer, no a agua potable. La siguiente parte de nuestra presentación, quiero brevemente mencionar o hacer hincapié en los perpetradores. Aquí obviamente Daniel Ortega y Rosario Murillo, el presidente y la vicepresidenta de Nicaragua. Ella es la esposa. Dado que bajo el principio de responsabilidad primaria, ellos son los responsables de los crímenes cometidos. Ahora, de acuerdo a un grupo de expertos en derechos humanos, han establecido que esto ha sido posible porque hay toda una maquinaria estatal que ha operado con los los oficiales de la policía, centros de detención y otros miembros del Estado, en particular instituciones estatales que hemos mencionado, que han sido mencionadas en las Naciones Unidas y es el Ministerio Público, los juzgados, el Ministerio Nacional Penitenciario y el Ministerio de lo Interior, todo bajo el mando de Ortega y Murillo. Y obviamente la Asamblea, esto me lleva al siguiente punto, que ha publicado una serie de cláusulas que mantienen esta maquinaria represiva de políticos, presos políticos, con el objetivo de silenciarlos. Como estaba mencionando, la Asamblea Nacional publicó una serie de leyes represivas y en este informe condujimos un análisis de estas leyes locales que han sido utilizadas y mal usadas para
juzgar y condenar y silenciar a los presos políticos. La ley más común para enjuiciar a estos presos políticos es la Ley de Soberanía de 1055. Lo particular de esta ley es que no es una ley criminal, es una ley que establece que los individuos que son categorizados como terroristas o traidores a la nación, es el lenguaje que usa la ley, deben ser, se les debe prohibir cargos públicos. Y han tenido que recurrir a los códigos penales, artículo 12, y esa es la ley más común bajo la cual los presos políticos están siendo juzgados como traidores a la nación. No es una ley criminal. Se utiliza para enjuiciar a presos políticos por también la propagación de noticias falsas, y esta es una de las leyes que también ha sido utilizada. Otras de las leyes que hemos analizado durante el proceso de este informe, y hemos tenido consultas con abogados nicaragüenses para proveer un análisis profundo y correcto, es la reforma del Código Procedural Criminal. Y este código se utiliza para detener a los presos políticos por lo menos por 90 días en detención, y no hay garantías constitucionales. Otras leyes son la reforma constitucional para que tiene que ver con la pérdida de nacionalidad. Estoy consciente de mi tiempo y estoy tratando de ir muy rápido para regresar a Jared aquí y hablar de las recomendaciones. Finalmente, quiero hablar de los aspectos de derecho internacional. Tenemos claras violaciones del derecho internacional sobre esos presos políticos en Nicaragua. No solo derecho internacional, sino instituciones locales y ley local nicaragüense que está enraizada en tratados, convenios internacionales. Tenemos el pacto internacional, y estas son algunas de las leyes internacionales que han sido violadas: la libertad de opinión y expresión, la libertad de asamblea y asociación, libertad de religión y creencia, el derecho a participar en asuntos públicos, derecho a la presunción de la inocencia, un derecho a un juicio justo. Algunos de estos presos han reportado que solo se han reunido con sus abogados de 3 a 5 minutos antes de sus juicios. Todo esto representa claras violaciones de un proceso legal. Y como resultado de nuestro informe, informamos de lo que ha estado sucediendo en Nicaragua con los presos políticos. Tenemos una gama de estrategias de la comunidad internacional, incluyendo sanciones, legislaciones en países particulares, declaraciones, condenaciones. Aún los tweets son muy importantes a través de todo esto. Por ejemplo, la Organización de los Estados Americanos es muy importante en crear diferentes grupos que documentan los abusos en Nicaragua. Por ejemplo, el grupo de expertos independientes, las Naciones Unidas, el grupo en derechos humanos y organizaciones en los Estados Unidos han sido muy vocales en cuanto a lo que ha estado ocurriendo en Nicaragua, y actualmente Chile con el presidente Boric ha sido muy vocal con lo que está ocurriendo. Eso es un resumen muy breve que estamos explicando en nuestro informe, y la comunidad internacional, de cómo la comunidad internacional ha respondido a esta situación. Ahora Jared va a continuar hablándonos de qué más puede ocurrir y qué pasos podemos tomar de aquí en adelante. Tenemos 2 diapositivas más. Quiero concluir al referirme a las recomendaciones específicas del informe. Así que vamos a ir rápidamente sobre ellas. Hay muchos más detalles en el informe mismo. La primera recomendación está más dirigida a sanciones financieras y otras maneras de cómo presionar al régimen Ortega y sus socios. Esta es una de las herramientas más efectivas que tenemos disponibles, y queremos
muchos, como 25 de los perpetradores también vamos a... Esto va a traer consecuencias financieras y ustedes han estado votando para apoyar que haya más dinero para... Quienes han estado votando que haya más dinero para Nicaragua también. Hay mucho más que que se puede realizar a través de instituciones multilaterales. Nuevamente hay más detalles en el informe mismo. También queremos resaltar el gobierno nacional y este es uno de los ejemplos de los que hablamos, más esfuerzos de la sociedad civil y estamos contentos de haber podido preparar este informe abarcador en inglés. Y todavía necesitamos recursos para traducirlo al español y mientras más organizaciones colaboren, más efectivos seremos. La participación de los medios, Victoria Cárdenas y que son esposas de Félix y Juan Sebastián, también los periódicos, conferencias de prensa que nos mantienen al tanto de lo que está ocurriendo en el mundo, y reuniones en muchas capitales. Todo esto necesita ocurrir por los presos políticos que quedan. Y lo último que voy a decir es que el miedo mayor de cualquier prisionero político es que sea olvidado. Queremos resaltar cómo este régimen represivo ha sido puesto en pie y cómo opera. La realidad es que esto va a continuar una lucha muy difícil, no solo sacar a los presos políticos, que es lo que queremos, y también lo que todos queremos, una restauración de la democracia en Nicaragua misma, pero también hemos aprendido al describir en detalle nuestro informe es que la presión sobre Daniel Ortega ha funcionado. De estos 222 no hubiesen sido puestos en libertad si muchas personas alrededor del mundo no hubiesen ejercido presión. Y esto es una pieza clave en nuestro informe. Mucha gente dice, no, él está aislado, él no le escucha a nadie. Él está prestando mucha atención a todo lo que la comunidad internacional está haciendo y ha tomado pasos. Como dijo Nelson Mandela, todo parece imposible hasta que se logra. Muchas gracias, Jared y Juan. Para los que están aquí en la sala, tendremos copias del libro. A medida que vayan saliendo del evento, cuando termine, pueden agarrar una copia. Para los que están mirándonos en línea y virtualmente, según entiendo, Jared va a proveer una copia digital del libro bastante pronto. Ahora tengo el gran placer de presentarles al moderador del panel, el nuevo subdirector y senior fellow Chris Hernández Roy, para su segundo evento en 2 semanas, el primero en inglés. Él ha dedicado su carrera a fortalecer los derechos humanos y declarar la violación de derechos humanos. Ha tenido varias organizaciones senior, como en la OEA, era el asesor político de 2 secretarios generales. En este puesto documentó los abusos de los regímenes autoritarios de Venezuela, Cuba, y ha colaborado para que Venezuela rinda cuentas por delitos de lesa humanidad. Es un honor tener a Chris como parte de nuestro equipo y a medida que Nicaragua parece seguir este camino tan familiar de otros dictadores, estoy convencido que no hay nadie mejor como Chris para liderar esta conversación con respecto a los prisioneros políticos y el futuro de Nicaragua. Chris, deseo la palabra. Muchas gracias, Ryan, por esta presentación tan amable, y gracias a Jared por todo el trabajo que has hecho, no solamente en este tema en particular de los prisioneros políticos de Nicaragua, pero por el trabajo que estás haciendo en la región y alrededor del mundo. Ha sido un placer trabajar contigo en los asuntos de Venezuela, y espero que tú y Juan continúen haciendo su buen trabajo. Es ahora mi honor pasar a la segunda porción de nuestro evento. Tenemos una conversación moderada con los 3 panelistas distinguidos a quienes quisiera presentarles. El primer panelista es Juan Sebastián Chamorro.
ex candidato presidencial de Nicaragua. Un economista por capacitación, tiene un doctorado en la Universidad de Wisconsin-Madison, también es el ex director ejecutivo de la FUNIDES, o la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social. Él fue encarcelado por el régimen por su activismo y por haber empezado una campaña por la democracia, y fue puesto en libertad en febrero del 2022. La siguiente panelista es Rosalía Miller, presidente de la Coalición para la Fundación para la Libertad de Nicaragua y para el Fondo de Estudiantes Latinos. Ella ha sido una voz líder en la diáspora nicaragüense y para fortalecer o apoyar la democracia y el respeto a los derechos humanos. Ha sido nombrada la ciudadana de Washington del año y ha recibido un premio del Congreso por su servicio público y también fue nombrada por el Consejo Latino del Congreso del 2009. El siguiente es Félix Madariaga, es también candidato presidencial. Él también fue el presidente y cofundador de la Fundación para la Libertad de Nicaragua, que es un centro de pensamiento, un think tank. Félix fue seleccionado como un candidato para recibir el premio de coraje, de valor. Al igual, esto ocurrió en la cumbre de Ginebra, Derechos Humanos y Democracia. Cada uno de ellos se presentará y luego tendremos una conversación moderada y luego preguntas y respuestas al final. Juan Sebastián, empecemos contigo. Gracias, Chris, por la presentación. Ryan, muchísimas gracias. Karen, Juan, Rosalía, Félix, siempre es un placer estar con ustedes, con todos ustedes. Gracias por estar aquí con nosotros esta tarde. Mi experiencia como prisionero político no es muy diferente que la de los demás. Fue una violación continua de mis derechos humanos. 8 meses antes de ser arrestado, el régimen violó mi derecho a movilizarme porque no se me permitió viajar fuera de la ciudad capital de Managua. Estuve en arresto domiciliario por un tiempo. Básicamente fui secuestrado sin ninguna orden y por la noche. Y me arrestaron por la noche y no pude hablar con mi abogado hasta, no 24 horas, no 48 horas, no un mes, pero 9 meses después de haber sido arrestado. Y eso solamente fue por 2 minutos justo antes de mi juicio y en la presencia de un oficial. El régimen violó todas las normativas del proceso debido durante mi juicio. Lo que básicamente fue una farsa. No se me permitió hablar en la cárcel ni siquiera con mis compañeros de celda. Por la noche yo leía y escribía. No, me negaron materiales para leer y escribir. Y toditos los días me interrogaban. Incluso después de haber sido sentenciado por 13 días de prisión el día de mi cumpleaños, 23 de febrero del año pasado. Entonces, cuando yo analizo todo lo que nos ocurrió a todos nosotros en los últimos 5 años, solo puedo llegar a la conclusión de Ortega es uno de los regímenes más brutales y represivos del mundo. Eso es un informe muy importante porque explica de una manera muy completa lo que ha ocurrido en los últimos 5 años y lo que continúa ocurriendo. Estoy seguro que servirá como una referencia indispensable para muchos alrededor del mundo, quienes quisieran saber qué es lo que está ocurriendo en Nicaragua. El informe también enfatiza los retos fundamentales que Nicaragua está encarando con respecto a los derechos humanos y los cambios democráticos. Con respecto al primer punto, los derechos humanos, las recomendaciones del informe que Jerry les acaba de presentar son cruciales. Necesitamos presionar al régimen para que deje libertar a los otros prisioneros políticos, incluyendo el
obispo Álvarez, por supuesto. Tenemos que mantener el caso de Nicaragua presente en todos los lugares, en todas las formas y en todos los países. La presión debe ponerse a las organizaciones internacionales para condicionar los recursos materiales del régimen y asegurarse que se utilicen para el beneficio del pueblo de Nicaragua y no a la familia gobernante. Con respecto al segundo punto, el cambio democrático, existe un reto ante nosotros. El resultado final de esta lucha es obvio, el final de la dictadura de Ortega. El final de la dictadura de Ortega a través de unos medios pacíficos y democráticos. Deberíamos de deshacernos del dictador y asegurarnos que nunca más ningún otro dictador llegue al poder. Necesitamos establecer una nación nueva y democrática donde todos podamos vivir en paz y en justicia. Para poder lograr este cambio democrático y para convertirnos en una nación democrática tenemos que movernos a dos frontos principales. En el frente internacional tenemos que continuar denunciando los crímenes del régimen hasta que los perpetradores presentados en este informe, por ejemplo, se han llevado a la justicia. Ahora, como la oposición debemos guiar a la comunidad internacional para implementar una estrategia coherente para aislar, denunciar y condenar a la dictadura. Ahora, el frente local, el frente nicaragüense, necesita traer cambios. No solamente, ningún cambio democrático puede ocurrir sin la participación de la gente local. Los líderes solamente pueden guiar y ayudar, pero es la responsabilidad de aquellos quienes están sufriendo en el país hacer lo que sea necesario para poder llevar a cabo el cambio. Primero, entonces, tenemos que concentrarnos en la unión, pensando acerca de este frente interno y poner todos nuestros esfuerzos para conducir una estrategia local que rete a la dictadura. Obviamente, las condiciones de represión son difíciles, entonces tenemos que ser muy creativos en cómo vamos a retar al régimen de una manera segura, pero significativa. Tenemos que tener el apoyo de todos dentro del país, sin importar de su origen, todos los que están dispuestos a pelear a través de medios pacíficos y no violentos. Hemos identificado una serie de debilidades del régimen que pueden explotarse para provocar problemas internos, conflictos internos. Tenemos que provocar y hacer que el régimen cometa más errores y aislarlos incluso más del pueblo nicaragüense y del resto del mundo. Yo creo que hemos hecho mucho para poner a Ortega en esta posición internacional, rechazada internacionalmente, y yo creo que si lo hacemos de manera correcta, el dictador se va a ir. También es nuestra responsabilidad como nicaragüenses diseñar e implementar de manera exitosa una estrategia para el futuro de Nicaragua después de Ortega, para corregir los errores del pasado y vivir en un país libre una vez por todas. Gracias. Gracias. Rosalía, ¿podrías compartir tus pensamientos con nosotros? Claro, con un placer. Buenas tardes. Gracias, Ryan y Cris Hernández Roy, por la oportunidad de hablar el día de hoy en medio de dos líderes nicaragüenses tan ilustres. Muchas gracias. Seré lo más breve posible, como se me ha dicho que sea, pero a lo mejor me pase unos segunditos, Los prisioneros políticos son individuos que han sido sancionados por sistemas legales y arrestados por regímenes políticos, no solo por cualquier violación de leyes, sino por sus pensamientos e ideas que fundamentalmente han retado el poder, las relaciones de poder existentes. En Nicaragua el sistema legal es corrupto.
encarcela a personas sin proceso debido, cuyos pensamientos e ideas retan al régimen de Ortega. Castiga acciones básicas como llevar la bandera nacional en lugar público o poner algún post en Facebook, o también la idea de tener un puesto público, ser pariente de un miembro de la oposición, y con los castigos más fuertes dirigidos a los que oran en público. Las condenas de esa situación de los prisioneros políticos en Nicaragua, prácticamente por todas las organizaciones internacionales, son bien conocidas, desde informes, desde la OEA hasta las Naciones Unidas, desde la Amnistía Internacional hasta America's Watch, etcétera. Por lo tanto, no hay falta de evidencia de los crímenes de lesa humanidad cometidos por Ortega. Esto nos recuerda a los días de hace mucho tiempo donde las vásticas simbolizaban la represión. Ahora, hace 3 meses y 2 días, Ortega deportó a 222 nicaragüenses y los privó de su nacionalidad. Un poco después, él añadió a estos 94 miembros de la oposición, incluyéndome a mí, ilícitamente privándonos de nuestra nacionalidad y sistemáticamente confiscando sus propiedades. El régimen de Ortega continúa con esta represión. Justo la semana pasada, entre 40 y 50 miembros de la oposición fueron reunidos a medianoche y fueron encarcelados sin proceso debido. Algunos fueron dejados en libertad más adelante, pero con la condición de que se tienen que reportar diariamente a las autoridades. Y esto sigue y sigue. El prisionero más conocido es nuestro obispo Rolando Baer, probablemente el único obispo católico que está tras las rejas en el mundo occidental. El obispo está siendo torturado y tratado inhumanamente. Esto es intolerable, no es aceptable. Debido al secreto del régimen de Ortega, solo podemos calcular el número de prisioneros políticos en día de hoy. Se estima que hay más de 37 prisioneros políticos en Nicaragua, pero el número puede cambiar rápidamente. ¿Por qué? ¿Qué puede hacer los Estados Unidos, la comunidad internacional y la región hacer para promover un regreso a la democracia de manera pacífica? Se tienen que tomar decisiones por la comunidad internacional con respecto a la situación en Nicaragua. Para ayudar con las negociaciones con este régimen son una ilusión. Ortega solo responde a la presión decisiva. Acciones coherentes y fuertes se necesitan de parte de la comunidad internacional. Los Estados Unidos ha aprobado la Ley del Renacer el 10 de noviembre del 2021. Esta ley pública 11754 bipartidista, y este proyecto de ley establece medidas para monitorear, reportar y lidiar con la corrupción y las violaciones de derechos humanos en Nicaragua, específicamente en aquellos que están en contra de los líderes políticos e internacionales, financieras, y que están tratando de proveer alguna ayuda financiera en Nicaragua. No hay necesidad de perder tiempo pensando qué puede hacer los Estados Unidos. La Ley del Renacer provee esa guía necesaria. El cumplimiento con la ley pública 11754 sería suficiente. Esta ley dice que el Departamento de Estado y el Departamento de Tesoro establezca estrategias coordinadas para alinear participación diplomática con la participación de sanciones específicas y dirigidas para facilitar elecciones libres, justas y transparentes en Nicaragua. El presidente Biden tiene que implementar estrategias de sanción y establecer condiciones necesarias para dichas elecciones. El Departamento de Estado debe continuar participando en los esfuerzos diplomáticos con otros países aliados para imponer sanciones específicas a dichos individuos. Pero hoy, Renacer está durmiendo. Necesita
restablecer esa presión, esa fuerza que debe tener para llegar al nivel de lo que debe hacer. Específicamente, este proyecto de ley requiere que el Departamento de Estado reporte que los miembros de la familia Ortega y otros funcionarios del gobierno, que se reporte y se castigue la corrupción pública. Las actividades rusas en Nicaragua incluyen cooperación entre los militares rusos y nicaragüenses y servicios de inteligencia. Toda compra y acuerdo en que entra en Nicaragua con respecto a los militares o el sector de inteligencia y las violaciones de derechos humanos. Quiero señalar acciones que pueden tomarse dentro del esquema de esta ley, como los activos del régimen en los Estados Unidos deben identificarse, pero también miembros gubernamentales de alto nivel y sus activos deben congelarse. Los Estados Unidos debe animar acciones similares en sus aliados alrededor del mundo, particularmente en Europa, en Canadá y en Latinoamérica. Sanciones claves deben dirigirse a dueños, administradores que dentro del régimen que se han beneficiado en esfuerzos dentro de los Estados Unidos. Acciones claves continúan del ejército nicaragüense deben ser investigadas y informes deben ser recibidos por instituciones financieras internacionales y que estos países votan para estos fondos y el estatus de estos fondos si han sido aprobados. Preguntas deben realizarse y ¿ha cumplido el régimen con sus obligaciones prestatarias o el régimen se ha beneficiado de estos préstamos y el Banco Interamericano se ha beneficiado, incluyendo el rol de los miembros Argentina, Colombia, México, Panamá, España, Corea del Sur y Taiwán? El informe debe prepararse con el rol de las agencias de las Naciones Unidas que tratan el asunto del régimen de Ortega. En conclusión, recomiendo fuertemente que esta ley, Reines Act, sea implementada y que una reunión conjunta de los representantes de la Cámara sobre el estado de la implementación de la ley pública 1754 debe implementarse ahora. Gracias, Rosalía. Vamos a tomar en cuenta tus recomendaciones y llevarlo a que sea un acto del Congreso. Estoy consciente del tiempo, así que voy a ser exacto. 5 minutos. Primeramente, Jared, gracias. Ha sido un viaje placentero conocerte. Han sido 10 años. Yo diría, contar he dicho esta historia en nuestras reuniones, pero ahora tengo la oportunidad de compartir esta historia. Conocí a Jared en Argentina como hace 10 años a través del Foro Internacional Económico. En ese entonces estaba viajando a través de Latinoamérica, dejándole saber al mundo lo que estaba ocurriendo en Nicaragua. Pocas personas escucharon en ese entonces. Tuve reuniones con algunos jefes de gobierno acerca de el libre comercio y decidí no ir a una fiesta y este ser humano maravilloso dijo, hey, ¿qué estás haciendo? Me preguntó, yo te he visto, me importa el trabajo que estás haciendo y comencé a explicarle, a contarle de Nicaragua. Él dijo, a mí me importa, yo soy un abogado de derechos humanos. Comencé a contarle de mi viaje, la travesía de la gente de Nicaragua de manera estratégica sobre este problema, que no es solo un problema de mi país, sino que es un problema global. Sé de una experiencia personal dolorosa cómo estos regímenes pueden infligir tanto sufrimiento. Mi abuelo, Adán Maradia Barcero, en el 1927, fue uno de los presos políticos en la guerra conservadora. Mi abuelo, Irán Maradiaga Arosti, fue arrestado en el 1956 por ser miembro del
partido independiente. Mi padre, Adán Maradiaga, fue arrestado en septiembre del 1973, luego de haber sido deportado por Pinochet cuando fue estudiante becado en Chile. Y estaba y hubo un golpe de Estado en Santiago de Chile y estuvo detenido en Managua, Nicaragua, en el viejo Chipote, bajo condiciones infrahumanas. Nadie puede explicarme a mí acerca de las condiciones. No estoy orgulloso. Sin embargo, cuando regreso a Nicaragua, luego de haber sido un menor, y estuve con padres sustitutos, regresé a Nicaragua porque no quería que mi hija Alejandra sufriera lo que mi padre sufrió y lo que yo sufrí al ser un hijo de un antiguo prisionero político, pero regresé, acepté una posición en Nicaragua como director nacional de la Oficina de Competencias. En ese entonces tenía que trabajar con gentes que había perdido sus extremidades por causa de las minas. Las minas en ese entonces es una arma inhumana que crea un sufrimiento mucho más allá de la guerra. ¿Por qué explico de las minas? Sabemos que hay tratados y hay muchas personas que han denunciado a estas armas como inhumanas. Están diseñadas para no matar al soldado, pero para impactar a todo el equipo e inmovilizar el encarcelamiento político, un arresto arbitrario. Es la misma herramienta. La familia entera, los movimientos políticos quedan inmovilizados. De repente, cosas que Juan Sebastián nos importan desde la educación, propiedad privada, derechos, la dignidad humana. Todo esto gira alrededor de liberar a estos prisioneros. Eso es lo que estamos haciendo para liberar al Monseñor Rolando, el obispo de mi diócesis. Sabemos que esa es la misión, ese es el esfuerzo, pero aún si logramos la libertad de 40, aún si logramos la libertad de Jesús Castro, que ha estado en un hospital completamente incomunicado desde el 2021, hay un país que vive en toda una prisión llamada Nicaragua, y esto está pasando en China, está pasando en Rusia, y ha ocurrido recientemente con Eugenia Caramurza, que recientemente fue a Canadá para abogar por la libertad de estos líderes. Es una tragedia global, es una calamidad, es una epidemia que necesitamos resolver con un tratado internacional. Quiero pedir que mientras nos referimos al poder de la ley, vimos a Gilberta Valle y Enrique Cárdenas con el poder de la ley, sí, familias alrededor del mundo, con mentes brillantes como la de Yared y sus equipos. Gracias, Juan Felipe, también. Si nos reunimos, podemos libertar a Nicaramuza y a todo preso político. Si lo tomamos tan seriamente como la generación anterior, como ellos tomaron el asunto de las minas a través de la convención. Gracias al Centro para Estudios Estratégicos y Estudios Internacionales, ayúdenos a lanzar una campaña internacional para tener un nuevo tratado acerca de la encarcelación política. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Mis disculpas, pasé por 4 segundos. Gracias, Félix. Creo que no solo mantuviste el tiempo, pero fue muy inspirador. Nunca había escuchado el efecto de los presos, sobre los presos políticos comparado con los efectos horribles de las minas. No solo destruye una vida, sino a los equipos y la gente a su alrededor. Es algo que todos vamos a llevar con nosotros de esta reunión. Quiero que mantengamos el enfoque en una pregunta para los 3 de ustedes. Vamos a mantener el enfoque en los presos políticos y luego ampliar el enfoque un poco más y mirar al futuro. ¿Cuál es el futuro de Nicaragua y qué puede hacerse? Esperamos para llevarla de vuelta a un camino democrático. Ustedes 3 han sido víctimas en diferentes maneras, prisioneros, su nacionalidad ha sido revocada. ¿Cómo se ve la justicia para ustedes? Especialmente, no hay esperanza para la justicia hoy en Nicaragua. Tal vez nos referimos a la justicia internacional, tal vez esperar al día en que Nicaragua regrese a la democracia.
y buscar justicia en ese entonces, pero a nivel personal, ¿cómo, para cada uno de ustedes, cómo se ve la justicia? Si pueden comentar, bueno, Jared, yo crecí creyendo en la ley, que la ley era la ley de la tierra y que el Estado de Derecho era lo que imperaba en la tierra y que todo ha cambiado. Mi opinión no ha cambiado acerca de la ley, sino cómo el Estado y la dictadura puede manipular la ley para lograr sus objetivos. Es una farsa. Nuestro juicio fue a puerta cerrada, no hubo testigos, solo policías. Y nos enfrentamos a en toda esta farsa legal de una manera muy seria. Al fin y al cabo, lo que querían hacer era robarnos de nuestra esperanza y destruir a nuestras familias. Aún si tú no crees en el sistema legal, aún fui condenado a 13 años. Y eso es el 2023. Y mi familia, que es algo que yo quiero traer a esta situación, son víctimas también. Y de hecho, aún víctimas mayores que yo mismo, porque fueron víctimas de la manipulación de la ley. Un ejemplo que puedo dar es que es de 150 menores, de los 150 menores que fueron dejados atrás, cuando este avión salió de Nicaragua hacia Washington, D.C. Así que tú ves la manipulación de la ley y de modo que puedas infligir tanto dolor como sea posible sobre estos prisioneros políticos, no solo a las familias, sino al país. Y en términos de la ley internacional, esto toma tiempo, pero es uno de los recursos que buscamos. ¿Sí? Es una muy buena pregunta. Es algo que me hace indagar en mi corazón y alma. Yo estudié el sistema con los sandinistas en Nicaragua. Mi familia y la escuela instigó en mí un sentido de justicia social. Cuando llegué a los Estados Unidos en el 1957 a estudiar, hace mucho tiempo, por supuesto, desde ese día hasta hoy he vivido en los Estados Unidos, ida y vuelta, pero ese sentido de justicia ha permanecido conmigo y creo que estará conmigo hasta mi último día en la tierra. Para contestar tu pregunta específicamente, yo creo que el sentido de justicia va a regresar a Nicaragua cuando el tiempo sea correcto. No significa que debemos tener una postura durmiente, pero eso debe regresar a un sentido de justicia a la gente que está ahorita en Nicaragua, que están sufriendo hambre, persecución, intimidación. Y estas 150 niños y todos los niños nicaragüenses, todos no sabemos cómo se va a ver esto para ellos cuando sean adolescentes o adultos. Creo que tengo fe de que la justicia regresará específicamente a estos jóvenes o a estos niños que merecen algo mejor. Y así es como la justicia se verá en Nicaragua algún día, pero no debemos dejar de esforzarnos por ello. Estoy esperando eso. Primero, quitar a Ortega. Siempre cuando él siga ahí, no tendremos justicia. Déjenme darles dos ejemplos, uno que es global y uno local. Putin fue parte de la KGB y él torturó a gente y eso está documentado precisamente porque no hubo justicia en ese entonces. Él se puso en el poder como jefe de Estado y está causando los problemas que conocemos. Ortega torturó a gente y era cabeza de Estado cuando se asesinaron a 5 millones de personas que durante lo que se llamó la Navidad Roja. Muchos de sus miembros de gabinete regresaron como miembros de la sociedad civil, del Congreso, y Nicaragua nunca habla de eso. Entonces es muy importante que nosotros tomemos la justicia como algo completo. Número 2, asegurarnos que las víctimas son escuchadas y que hay un proceso de la verdad, darles la voz. Y número 3, tomar las acciones legales de
resarcir. Y como les digo, la justicia no es algo, una teoría, no es parte de un plan político. Y estoy tan contento de compartir este panel con Juan Sebastián. No podemos seguir un proceso político que no incluye la justicia como parte completa de este plan. Gracias. Ahora, siguiendo con este tema, ustedes tres han hablado acerca de la necesidad de que la sociedad civil, la comunidad internacional, las organizaciones internacionales hagan resaltar más eficazmente no solamente los abusos, sino las acciones y tendencias autoritarias para que el gobierno consolide su control. ¿Cómo es que exactamente? Bueno, es fácil llamar la atención, pero más allá de ahí, por ejemplo, lo que han estado haciendo Jared y Juan, ¿pueden darnos ejemplos más concretos y específicos acerca de lo que se puede hacer para recalcar esto, hacer resaltar esto y para galvanizar la atención de la comunidad internacional? Definitivamente, si puedo. Regreso a la ley del renacer. Ese es el siguiente paso que debe tomarse. No puedo enfatizar eso más. Tenemos las herramientas. Está ya escrito en una ley. Tiene que implementarse. No puedo, o sea, no sé si quiere que repase la ley en sí, la tarea que tiene para implementar la presión que necesitamos. Necesitamos sanciones. No solo sanciones, pero tenemos que tener mucho cuidado cómo se aplican esas sanciones y en contra de quién se van a aplicar. Pero definitivamente tenemos las herramientas. Otra cosa buena que tenemos es la colaboración de, digamos, la Unión Europea. Hay otros países que están dispuestos e interesados a ayudarnos a presionar. Y lo dejaré ahí. Juan Sebastián y Félix, les quiero hacer una pregunta diferente y hablaremos de las sanciones nuevamente en un minuto. La oposición necesita tener un plan, ¿no? Y la oposición ahora está completamente en exilio. ¿Cómo están planeando ustedes organizar la oposición para que tengan una voz más eficaz, una voz unida para enfrentar este régimen? Bueno, yo hice mención de esta estrategia en contra de la oposición, que yo creo que la mayoría todavía está en Nicaragua. El pueblo nicaragüense en su mayoría está en contra de Ortega. El liderazgo a lo mejor está en el exilio, pero la mayoría de la oposición está en Nicaragua en condiciones muy difíciles. Entonces quería enfatizar en mis comentarios de apertura, ¿no? Que es necesario tener una apertura, es necesario tener una estrategia. Una es la comunidad internacional y cosas de las que mencionamos antes. Y tenemos que entender, y es extremadamente importante, especialmente para muchos nicaragüenses, que la solución no va a venir del extranjero. No hay ningún salvador que va a venir a liberarnos. Es el pueblo de Nicaragua, con la ayuda de las herramientas internacionales que están disponibles, como las sanciones, los tribunales internacionales, que sí están disponibles. Entonces, primero que nada, sacar esa idea, ¿verdad? Que un salvador nos va a salvar, un salvador del extranjero, que va a ayudar a la causa, la democracia, pero tiene que ver desde dentro esa presión en contra del dictador. El dictador ha demostrado señales, y créannos, nosotros vimos el sistema desde dentro. No son fuertes. Están utilizando las armas, las AK-47 y los policías. La mayoría de las Fuerzas Armadas está con ellos, pero no todos, ¿eh? Eso es obvio. Entonces tenemos que establecer una estrategia local en combinación con un estudio internacional, estrategia internacional y local para presionar al dictador, porque así es que caen los dictadores. No se desmoronan a medida del tiempo, sino se desmoronan porque la gente, el pueblo local, los presiona y desmorona este sistema. Podemos entrar en detalles, pero creo que el asunto más fundamental es que tenemos que aprovechar estas debilidades, ¿no?, dentro del régimen para desmoronarlos, para desarticularlos. De esa manera se puede utilizar estas experiencias, este conocimiento que hemos acumulado en los últimos
5 años para ayudar y saber qué es lo que tiene que ser centro del país. Quiero regresar al tema de que el régimen no es fuerte y las deficiencias del régimen, pero quiero darle la oportunidad a Félix. La cuestión de la estrategia. Primero, globalizar. Es muy importante entender que Daniel Ortega es parte de un ecosistema dictador. Entonces, el mundo tiene que saber que, como dijimos en el libro que publicado en el 2008 en esta ciudad, que Ortega es parte de la necedad, ¿no? Ya no es una necedad, sino acciones de maldades. Tiene lazos con Rusia, con Irán y con China. Entonces, mucha gente en esta ciudad no sabe esto. Entonces, tenemos que, número 2, aislar, cortarle toda la financiación al régimen. Gracias, Ryan, por todo el trabajo que has hecho en ese pilar, en ese segundo pilar tan importante. 3, tenemos que conectar. Y Juan Sebastián habló de eso. No podemos estar en una postura de exilio y hablar a la gente en el exilio. Tenemos que conectar con los que están dentro de Nicaragua, proteger a ese movimiento base. Y porque el papel de hablar es nuestro. Cualquier persona que escriba un artículo, que levante una bandera, es encarcelada. Entonces, como estrategia más amplia, tenemos que hacer eso. Pero como ustedes saben, los malos de las películas están escuchando, ¿verdad? Rosalía, tú hablaste de la ley de renacer. Hay una serie de sanciones que se le han impuesto a Nicaragua, al régimen. Tal vez se pueda hacer más. ¿Qué elementos puedes tú que se pueden añadir? ¿Qué elementos de sanción? Aparte de las que ya están establecidas, pero teniendo en cuenta que sería importante no afectar al pueblo en general en Nicaragua. ¿Qué se puede hacer? O, como tú ya has dicho, hay cosas que se han establecido pero no se están implementando completamente. Sí, gracias. Déjame repetir eso. Nunca yo promovería nada que dañara al pueblo de Nicaragua, por supuesto. Y por eso es que dije que las sanciones tienen que ser específicas para individuos específicos, dirigidos a ellos y eventualmente en contra de empresas, pero tiene que hacerse porque es un tema delicado, ¿verdad? Entonces, ¿qué más se puede hacer? He mencionado ya algunas cosas y me voy a enfocar en una específicamente o a lo mejor en dos. Yo creo que el Departamento de Estado con el Departamento del Tesoro tiene que mirar e investigar las cuentas bancarias que tienen el círculo de corrupción de Ortega. Estas cuentas están en los Estados Unidos y deberían de ser congeladas. También tenemos gente en el ejército que tiene esas cuentas, se están beneficiando de la economía aquí, en este país, del Wall Street, por ejemplo. Ese es uno de los 2 puntos. Pero ya he mencionado otros acerca de los cuales escribí este fin de semana. Hay otros, pero yo creo que, ¿sabes qué? Es bien fácil dar una lista, ¿no? De ideas. Pero yo creo que a lo mejor ese es el punto como has dicho tú, como sugerido, hay un par de sugerencias, ¿no? Un par de temas. Yo creo que esos 2 son en los que me voy a enfocar ahora. Muy bien, regresando al tema de que el régimen, Juan Sebastián, no es fuerte. Hay gente dentro del régimen, gente que apoya a Daniel versus gente que apoya a su esposa. ¿Qué otros fissures hay? Hay militares. ¿Cómo podemos explotar a estos fissures, como se dice, para debilitar al régimen? Hay que identificarlos y separar los fishers, como puedo decir, pescadores que están buscando a quién acogerse, ¿no? Los Estados Unidos tienen que implementar sanciones para quitarles visas. Esa gente ni siquiera está pensando en viajar a los Estados Unidos, por supuesto. Entonces, las sanciones puede que no sean tan eficaces. Y es peor, porque no pueden publicarse esos nombres, ¿verdad? Pero si pueden encontrarlo, yo creo que no soy abogado, a lo mejor los abogados nos pueden ayudar. Si hay alguna manera de encontrar los nombres de esos perpetradores, entonces ya estamos haciendo algo diferente porque estamos implementando sanción social. Estamos sancionando a individuos con sus apellidos y sus familias. Entonces, al identificar a esos perpetradores y
o exponiéndolos, si los exponemos a la sociedad nicaragüense, empezamos ya a dividir. Por eso es que en mis comentarios dije que tenemos que generar este conflicto interno. Si identificamos a estos actores, a estos perpetradores, de la gente se les va, incluyendo sus subordinados en las Fuerzas Armadas y los policías. Yo soy gente que es azul y blanco, ¿ah? Lo que me lleva a hablar de un tema ya fundamental. Los tipos malos nos están escuchando y estoy entrando mucho en detalle, pero no importa, porque yo creo que esto es importante. Tenemos que identificar a esta gente responsable en vez de castigar de manera general, que agruparía a la gente que puede, con ellos, a la gente que nos puede ayudar en el futuro. Esto es importante en particular porque no hemos sancionado a ningún paramilitar y tenemos pruebas con apellidos, lugares, pruebas, la OEA y la GA, de perpetradores que matan a gente. Hay gente que ha sido testigo de todo esto. Tenemos herramientas para identificar a esos perpetradores. Entonces tenemos que movernos en ese frente. Para darte un ejemplo, ¿no? Todas esas conversaciones acerca de sanciones, pues sí les importa, ¿eh? No sé cuánto te preguntaron a ti, ¿verdad?, cuando te interrogaron, pero todo tenía que ver con las sanciones. Estas sanciones les preocupaba y Daniel Ortega, él mismo dijo que no se preocupaba por las sanciones, lo que significa que sí le preocupan las sanciones, ¿eh? Entonces, sí funcionan, pero tenemos que encontrar maneras más inteligentes de identificar a esos perpetradores y de aislarlos, los buenos de los malos, porque a final de cuentas tenemos que, todo lo que está dentro del país nos ayudan a expandir esas divisiones, ¿verdad?, dentro del régimen de Ortega. Voy a hacer una última pregunta a Félix y luego le invitaré al público que haga preguntas. Ahora, enfocándonos más fuera de la región, claro, enfocándonos en Nicaragua, claramente, pero la región tiene 3 dictaduras flagrantes. Cuba, Venezuela, Nicaragua. Tiene otros regímenes y también hay, que no mencionaré, y Haití, que es un estado fallido. ¿Qué se necesita para la salud de la región? Malas noticias. No se puede mencionar el Freedom House Report, el informe del Freedom House. Ahora, el número de democracias será la mayoría. Yo creo que la pregunta es ¿por qué? Yo creo que después de la Segunda Guerra Mundial el mundo se preparó para esas democracias y los tratados, etcétera, se estaban preparados para lidiar con las democracias. Déjenme hablar de esto. El sistema no está preparado para lidiar con las dictaduras. Las dictaduras ya no son obvias con respecto a vestirse como militares o entrar con tanques. Ellos saben cómo presentarse con esta farsa de un régimen democrático y se ríen del sistema diplomático, utilizando Nicaragua como un caso de estudio, y otros regímenes alrededor del mundo era claro hacia dónde se dirigían, pero el sistema internacional lo estaba tratando como si fuera no democracias, sino como regímenes híbridos, como se los mencionó en unos informes. Es una tontería. Un ejemplo muy claro es el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Tienen a Cuba como miembro. Eso es una barbaridad. Les puedo dar otros ejemplos, pero se nos acaba el tiempo. Entonces yo creo que la razón por la que tenemos este tipo de regímenes es algo que he estado llamando por años en un artículo publicado en el 2009, la enfermedad de la dictadura. Es gratis, en línea. Básicamente, un ejemplo, cuando tu cuerpo no reconoce que estás enfermo, no recibes tratamiento. Entonces, las dictaduras trabajan como un virus, infectan el sistema político, tratan de hacer como que si no lo están haciendo y luego cuando quieren pelear ya es demasiado tarde, ya han tomado control de toda tu capacidad de pelear. O sea, son ellos o nosotros. No hay posibilidad de cohabitar con tiranías. No hay la posibilidad de entrar en diálogos y tratamientos internacionales con estos regímenes. Yo creo que esa es la razón por la que tenemos este caso en Latinoamérica. Quiero añadir un punto antes de ir a las preguntas. Quiero hacer un punto final acerca de
Ortega y las instituciones financieras tiene que acabar. Esto es lo que está alimentando su régimen, el dinero que está llegando a Nicaragua bajo el pretexto, por ejemplo, la pandemia. No está yendo ese dinero al pueblo. Es realmente inmoral la manera en que las instituciones financieras están alimentando o propagando este virus. Vamos a esperar que la comunidad internacional, particularmente los Estados miembros, hayan escuchado este mensaje claro y alto. Determinar quién ha sido el próximo director ejecutivo de la... Me gustaría ahora dirigirme a Henry, que ha recibido, creo, unas preguntas. Y pueden hacerlas siguiendo el código QR, pueden escanearlo y así hacer sus preguntas en el sistema. Henry, ¿cuáles son las preguntas? Gracias, Chris. Nuestra primera pregunta viene de Wenali de la Universidad Georgetown. ¿Cómo puede la diáspora nicaragüense apoyar los esfuerzos de libertad de Nicaragua, específicamente aquellos que abogan por los presos políticos? Creo que esto toca mi parte aquí. Te sorprenderías de cuán intenso tratar de tener una diáspora organizada es en los Estados Unidos, en Costa Rica, en otros lugares. Estamos haciendo todo tipo de acciones, de hecho, incidentes callejeros que llamamos, de hecho. Me alegra tanto que alguien haya hecho esta pregunta. Lo que la diáspora necesita ahora y los que están en el exilio es una validación del trabajo que realizan para ayudar a Nicaragua. Y eso me trae al punto antes de salir de aquí que iba a hacer, y tiene que ver con TPS. Y escribí algo y lo voy a leer porque a veces hablamos de TPS como algo, pero no sabemos qué es o lo que hace y quién está involucrado. Así que permítame leer esto. Gente con el estado de protección temporera, TPS, continúan pagando impuestos y han contribuido a los Estados Unidos por muchos por sobre 20 años, han criado sus hijos estadounidenses aquí. TPS es un programa migratorio que protege a la gente que están viviendo en los Estados Unidos y previene que sean forzados o deportados a sus países donde las condiciones son pobres. Y la organización de Biden puede retener estas familias unidas al proveérseles TPS. ¿Y qué quiero decir? Aún pensar que de la noche a la mañana se te pueda pedir que dejes el país es muy difícil, de hecho muy intimidante para la diáspora, para miembros de la diáspora, pero estamos trabajando efectivamente en muchas otras áreas y esto es al unirnos, créaslo o no, tolerarnos, y así que esperamos para no prolongar esto, esperamos continuar en este camino de pensar las cosas detenidamente y de hacer un plan para alcanzar el éxito. ¿Cuál es el éxito? Es poner presión sobre Ortega y para que ellos, de hecho, dejen esa dictadura. Y sí están escuchando, sabemos que lo están haciendo. ¿Alguna otra pregunta? Nuestra siguiente pregunta es anónima, pero pregunta, muchas veces cuando los presos políticos son puestos en libertad, tienden a inclinarse a cómo la comunidad internacional puede implementar estas consecuencias. Bueno, nuestra libertad fue como resultado de la presión de la comunidad internacional, fue presión política dentro del país y presión legal de organizaciones como ustedes, por ejemplo. Tenemos que reconocer el tremendo trabajo que Berta y que han hecho. Tomó casi 2 años mientras estuvimos en la cárcel. Estuvieron tocando todas las puertas para que la comunidad internacional respondiera. Y esos son los resultados. Ahora somos libres. No tenemos nuestras nacionalidades, pero estamos en el exilio, pero somos libres. Creo
que la liberación de los políticos, en el caso de Nicaragua, no debe interpretarse como un suavizamiento del régimen. Al contrario, lo que el régimen quiere hacer es sacarnos al extranjero y que nuestro trabajo sea más complicado de lo que era antes. Así que cada vez que hay presos políticos en cualquier país del mundo, debemos siempre hablar, y en nuestro caso fuimos unos de los pocos, y estamos aquí en un lugar relativamente seguro, y hablar en favor de hablar sobre esta situación. Hay mucho miedo en los familiares que todavía permanecen en el país, y también una mejor estrategia es denunciar y exponer las detenciones arbitrarias, de modo que la comunidad internacional esté consciente y puedan hacer un costo político para esos dictadores, y de hecho lleve a que sean liberados esos presos políticos y la situación sea mejor en general para el país. Quiero llevar a otro asunto que no hemos llegado, que no hemos tocado, así como el TPC. El hemisferio occidental por muchos años ya ha visto unos flujos migratorios enormes. De hecho, flujos de refugiados, para ser honestos. Creo que la situación de refugiados nicaragüenses puede verse opacada desafortunadamente por la situación de los refugiados venezolanos. Hay 200 nicaragüenses, muchos de ellos están en Costa Rica, en otros países, pero específicamente, ¿qué podemos hacer para apoyar a estos refugiados nicaragüenses que tal vez están en Costa Rica, en otros países vecinos? ¿Alguno de ustedes podría hablar sobre este asunto? Un número de cosas no son suficientes. Tenemos que reconocer esto, que es una crisis humanitaria causada por una crisis política, que es una dictadura, así que debemos buscar soluciones. La única solución para detener esta migración masiva es deshacernos de Ortega. Aquellos nicaragüenses que están atravesando este sufrimiento enorme, quiero mencionar algunas de las cosas que yo creo que deben resaltarse. Una es una solidaridad enorme, increíble de Costa Rica. El gobierno actual hizo una política estatal de tener una puerta abierta a los nicaragüenses. No puedo imaginarme que hubiese ocurrido si Costa Rica no hubiese tomado esta acción. Eso es algo. Número dos, el comisionado de refugiados de Costa Rica, y ellos trabajan en otros países, tienen la responsabilidad de recaudar fondos para proveer cuidados médicos o servicios médicos a refugiados en Costa Rica. Creo que en ese aspecto es importante resaltar el trabajo de USAID y la Comunidad Europea en ese sentido. Número tres, creo que acciones que deben tomarse por el gobierno de España de proveer nacionalidad a aquellos nicaragüenses que han sido despojados de su nacionalidad. Rosalía es una de ellos, mi esposa es una de ellas. En mi caso, yo decidí no aceptar nacionalidad de ningún otro país, pero tan solo tomar esa acción no es solo un asunto de solidaridad, envía un mensaje poderoso a Ortega y al mundo, que es importante proteger a estos refugiados. Finalmente, la libertad condicional humanitaria, que es una señal clara de un apoyo bipartita a la comunidad nicaragüense. Esto es algo más amplio y esta libertad condicional humanitaria es algo que debemos enfocarnos en que esta defensoría o abogacía sea bipartita y que haya un apoyo bipartidista. Y quiero decir que a la par con Rosalía y con miembros de la diáspora hemos estado trabajando todos los antiguos
presos políticos hemos estado trabajando junto con la diáspora. ¿Por qué? ¿Por qué los antiguos presos políticos están involucrándose en esta acción humanitaria? Porque a la diáspora le importamos. Cuando estábamos allá en nuestro país, le importamos a ellos, así que estamos trabajando como comunidad para encontrar una reforma abarcadora financiera para los nicaragüenses. Estamos en la misma página en esto, Sebastián, con Juan Sebastián. Primeramente, claro, Ricky, Victoria Cárdenas, Victoria Eugenia Cárdenas y Berta, Mariela, trabajamos juntas cuando estaban aquí en los Estados Unidos. Fue un privilegio trabajar con ellas y especialmente mujeres jóvenes que son un ejemplo de lo que el liderazgo es y el crecimiento también. Y es bueno tomar tiempo en esta conversación para reconocer el trabajo que la diáspora ha hecho con los refugiados, con los 222 presos políticos que llegaron. Y alguien preguntó, Naldi creo que preguntó sobre la diáspora, y quiero asegurarme de que estoy muy clara de compartir con todos de que esa conexión que conectamos inmediatamente el momento en el momento que llegaron estos expresos políticos el 9 de febrero y continuamos trabajando con ellos. Todos nosotros, no es una persona, son muchos de nosotros. Desde el inicio, aún desde antes de aterrizar el avión, sabíamos que por lo menos los Estados Unidos y el Departamento de Estado nos brindó una lección en colaboración, así como Ortega copia a los cubanos y a los venezolanos, los maduros y demás. El lado positivo de esto es que estas acciones nuevamente han sido inspiradoras. Continuamos trabajando con estos 222 exprisioneros políticos y otros también. Es un esfuerzo gigantesco, pero tenemos el apoyo de Costa Rica. Los Estados Unidos, por supuesto, está ahí. Pero esto muestra que más cosas tienen que hacerse, hay cosas que tienen que clarificarse, el proceso tiene que ser claro porque estamos llevando a un lugar, luego de 3 meses y 2 días, hoy, que esta buena voluntad que ha venido a ayudarnos a estos 222 expresos políticos tienen que buscar vivienda, otras oportunidades. Las familias tienen que ser reunificadas. Hay muchas cosas que deben ocurrir y no estoy diciendo esto para alarmar, sino para ser realista. Este es el mundo real y creo que todos ustedes están aquí, todos ustedes que nos escuchan, encuentren qué pueden hacer, porque creo que un poco, como decimos en español, un pequeño grano de arena. ¿Sabes qué hace cuando éramos niños? Jugábamos, construíamos esos castillos de arena y se convertían en estructuras y creo que podemos lograr esto. Gracias, Rosalía. Con esta imagen, es una imagen muy positiva. Creo que podemos apoyar a estas familias y animar al resto de nosotros a continuar trabajando y arrojando luz, como dijiste, para guiar al país de regreso hacia la democracia. Así que con estas palabras vamos a concluir este evento, ya que se nos ha acabado el tiempo, pero no sin antes agradecer a los abogados, estimados abogados internacionales que tenemos aquí y a nuestros muy estimados panelistas, que es muy enriquecedor para mí personalmente. Quiero que sepan que tienen amigos en CSIS que van a continuar trabajando desde el ámbito académico en apoyo a sus esfuerzos. Muchas gracias.